Durante años, a Erling Haaland le colgaron una etiqueta que no se le despegaba por nada del mundo. Decían que solo le metía goles a los equipos chicos, que desaparecía en los partidos grandes, en los que de verdad importan, y que para colmo ni siquiera había jugado nunca una Copa del Mundo. Que era un goleador de mentira, un número inflado por un equipazo. Bueno, hoy, 8 de julio de 2026, Brasil está eliminado del Mundial, Noruega está metida en los cuartos de final por primera vez en toda su historia y Haaland lleva 7 goles en su primer Mundial. Así que hoy vamos a hablar, con datos fríos en la mano y sin una sola exageración, de una de las venganzas más silenciosas y más brutales que ha visto el fútbol moderno. Quédate, porque esta historia vale la pena. Antes de empezar, si te gustan los datos del fútbol contados de frente, sin relleno y sin porras vacías, suscríbete y activa la campanita, que estamos en plena fiebre de mundial y viene muchísimo más. Y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo me estás viendo. Ahora sí, vamos. Vamos a empezar por la etiqueta, porque hay que entenderla bien para dimensionar lo que está pasando. Durante años, cada vez que Haaland metía 3 o 4 goles, salía alguien a decir lo mismo, sí, pero fue contra un rival débil. Cada vez que su equipo caía eliminado en una noche grande de Champions, aparecía el mismo coro, ¿lo ves? En los partidos que de verdad pesan, Haaland se esconde, y encima estaba el argumento definitivo, el que parecía imposible de rebatir: este muchacho nunca, jamás había pisado una Copa del Mundo. Porque Noruega, su país, llevaba casi 3 décadas sin clasificar. Así que, para muchísima gente, Haaland no era una leyenda del fútbol, era apenas una estadística bonita de la Premier League. Y ojo, la crítica no salía de la nada. En 2023, Haaland ganó la Champions League con el Manchester City, metiendo 12 goles en esa campaña como parte de un triplete histórico. Pero después, cada vez que el City se quedaba corto en Europa, cada vez que se topaba con un Real Madrid en una de esas noches mágicas del Bernabéu, volvía la misma cantaleta en los momentos de máxima presión, en los partidos que deciden títulos. Haaland no aparece. Justo o injusto, esa sombra lo perseguía a todos lados. Y un mundial, el torneo donde se hacen y se rompen las leyendas de verdad, seguía siendo una página en blanco, vacía, en toda su carrera. La duda flotaba en el aire. ¿Sería Haaland uno de esos cracks de club que con su selección nunca terminan de brillar? Pero vamos a ponerle números a esa etiqueta, a ver si de verdad aguanta. En la Premier League, la liga más difícil y más física del planeta, Haaland llegó a los 100 goles en solo 111 partidos, 100 goles. Es el más rápido de toda la historia en lograrlo, rompiendo un récord de Alan Shearer, que llevaba décadas intacto y que había necesitado 124 partidos. En una sola temporada llegó a meter 36 goles, otro récord absoluto de la competencia. Y con el Manchester City acumula una cifra que da un poco de miedo: 150 goles en apenas 173 partidos. Eso no es un goleador de equipos chicos. Eso es sencillamente una de las máquinas de hacer goles más letales que ha existido jamás. Pero le faltaba lo único que de verdad callaría todas las bocas de una vez por todas: un mundial. Y aquí es donde la historia se pone bonita de verdad. Noruega, un país de apenas 5 millones de habitantes, no jugaba una Copa del Mundo desde Francia 1998, 28 años. Toda una generación entera de noruegos nació, creció y se hizo adulta sin ver jamás a su selección en un mundial. Ni siquiera con las buenas generaciones del pasado lo habían conseguido. Era una sequía que parecía no tener fin, una maldición silenciosa venida del frío del norte. Hasta que apareció esta generación, la de Erling Haaland y la de Martin Odegaard, el capitán, el cerebro fino del equipo, y no clasificaron sufriendo, arañando un boleto en el último minuto. Clasificaron aplastando. Ganaron su grupo con un registro perfecto, redondo, 8 victorias en 8 partidos. 8 de 8, incluido un contundente 4-1 a Italia, 4 veces campeona del mundo en pleno Milán, en su propia casa. Y en esa fase de clasificación, Haaland solito firmó 16 goles. El chico que supuestamente nunca serviría para un mundial se echó a su país entero a la espalda y lo llevó de regreso a la fiesta más grande del planeta. Ya dentro del mundial, muchos esperaban que Noruega fuera puro turista, que hiciera el ridículo y se fuera a casa temprano. Se equivocaron feo. Ganaron sus partidos ante Irak y ante Senegal. Sí, cayeron goleados 4-1 frente a Francia, un recordatorio duro de que todavía existen los gigantes. Pero avanzaron. Y en los octavos de final les tocó nada más y nada menos que Brasil, el pentacampeón, el país con más copas del mundo de la historia.
La cita perfecta para que, según todos los expertos, el cuento de hadas noruego se acabara de un solo golpe. Y pasó exactamente lo contrario. El 5 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Noruega hizo lo impensable. El arquero, Orhan Nyland, le atajó un penal a Bruno Guimaraes en el primer tiempo, manteniendo a los suyos con vida cuando todo se podía venir abajo. Y en el tramo final apareció él, el de siempre. Minuto 79, cabezazo de Alan, 1-0. Minuto 90, zurdazo de Alan, 2-0. Neymar descontó de penal ya en el añadido, pero no alcanzó para nada. Sonó el silbato final, Brasil eliminado. Su salida más temprana de un mundial desde 1990. Y Noruega, por primera vez en toda su historia, metida en los cuartos de final del mundo. Y ahora párate a pensarlo un segundo, de verdad. El jugador al que le decían que solo le marcaba a los débiles acababa de eliminar al equipo más laureado del planeta con un doblete. El jugador al que acusaban de esconderse en los partidos grandes apareció justo cuando su país más lo necesitaba, en la noche más importante de sus vidas. Y el jugador al que le echaban en cara que nunca había jugado un mundial, hoy lleva 7 goles en el suyo, el primero. Cada una de las críticas de la última década, desmontada, una por una, en el escenario más grande que existe en este deporte. Y para entender por qué esto significa tanto, hay que saber de dónde viene. Erling Braut Haaland nació en Leeds, Inglaterra, mientras su papá, Alfie Haaland, jugaba en la Premier League. Pero se crió en Bryne, un pueblo tranquilo de poco más de 10.000 habitantes en la costa de Noruega, pateando el balón en canchas heladas donde absolutamente nadie imaginaba que de ahí saldría uno de los mejores futbolistas del planeta. De ese pueblito perdido en el norte, a eliminar a Brasil en un mundial y a meter a toda una nación entera en unos cuartos de final. Hay historias que ni el mejor guionista de cine se atrevería a inventar, porque nadie se las creería. Pero aquí, en este canal, no te vamos a vender un cuento perfecto, porque sería mentirte, y de eso no se trata. Seamos honestos también con la otra parte de la historia. Haaland, por muy imparable que se vea, todavía no es el máximo goleador del torneo. Messi va arriba con 8 goles, y Haaland comparte el segundo lugar con Mbappé, los dos con 7. Noruega tampoco es la favorita al título, ni de cerca. Y sí, contra Brasil tuvieron una ayuda enorme con ese penal atajado, sin esa parada. Quizás hoy estaríamos contando otra historia muy distinta. Pero reconocerlo no le quita ni un gramo de mérito. Al contrario, lo hace más real, más humano, más creíble. Porque ahora viene el examen final, el que dirá si esto es una gesta histórica de las que se cuentan durante décadas, o un pico irrepetible que se apaga el sábado. El 11 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Noruega se enfrenta a Inglaterra en los cuartos de final. Inglaterra, que viene a dejar a México en el camino, con una plantilla repleta de estrellas y de otra categoría. Ahí, en Miami, Erling Haaland va a tener la oportunidad de dar el paso que lo convertiría, de una vez y para siempre, en leyenda absoluta del fútbol mundial. ¿Y quién lo diría? El niño de Bryne, un pueblo pequeño y tranquilo de Noruega, al que tanto subestimaron, al que tanto redujeron a un simple número de la Premier League. Hoy tiene a un país entero soñando por primera vez en 28 años, y al mundo del fútbol completo volteando a verlo con otros ojos. Con respeto, porque a veces las venganzas más dulces no se gritan a los 4 vientos, se firman calladitas con goles. Así que ahora te toca a ti. Haaland es un genio al que subestimaron injustamente durante años, o de verdad crees que todavía le falta demostrar algo en los partidos más grandes. ¿Y hasta dónde puede llegar esta Noruega? ¿Se le acaba el cuento contra Inglaterra o nos van a seguir sorprendiendo a todos? Déjamelo en los comentarios, que ahí ando leyendo y respondiendo uno por uno. Si te gustó el video y te sirvió el dato, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita, que este mundial está para no perdérselo. El sábado tendremos la respuesta. Te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo dato.